Cuando el doctor Gabriel Moreno frunció el ceño durante el examen y me preguntó con cuidado quién me había atendido antes que él, simplemente le respondí que había sido mi marido. Él también era ginecólogo, pero el doctor guardó silencio. Dejó sus instrumentos a un lado y me dijo que necesitaba análisis de laboratorio inmediatos, porque lo que estoy viendo aquí dentro no debería estar ahí. Su tono hizo que mi corazón se hundiera de pavor. Aún no entendía exactamente qué había alarmado tanto al experimentado especialista. En ese momento, mi mundo familiar, donde Ricardo no era solo un esposo amoroso, sino también un médico de confianza, se agrietó por primera vez. Pero antes de continuar, quiero saber de dónde nos están viendo. Escribe en los comentarios tu ciudad o país y acompáñame hasta el final, porque lo que viene te dejará sin palabras. Sofía se quedó sentada en la silla, intentando no pensar en lo extraña que había sonado la pregunta del doctor. Gabriel Moreno parecía un hombre serio y reflexivo, no alguien que dijera las cosas a la ligera. Su consultorio estaba ubicado en un nuevo centro médico en las afueras de Monterrey, y ella solo había decidido venir porque el dolor se había vuelto insoportable. Durante los últimos 6 meses, había estado sufriendo espasmos agudos en la parte baja del abdomen que llegaban en oleadas, obligándola a doblarse del dolor. Su ciclo menstrual se había descontrolado por completo. El sangrado era doloroso e impredecible. Cada vez Ricardo la tranquilizaba, explicándole que cambios como ese eran naturales a los 44 años y que su cuerpo simplemente se estaba ajustando. Pero algo en su interior resistía sus explicaciones. Su intuición le decía que lo que le estaba pasando a su cuerpo estaba lejos de ser normal. Cuando Ricardo viajó a visitar a su madre enferma en Guadalajara, ella decidió hacer la visita secreta a un médico externo. El doctor Moreno estudió cuidadosamente los resultados de su ecografía, negando con la cabeza de vez en cuando. Su rostro permaneció profesionalmente neutral, pero Sofía notó que los músculos de su mandíbula se tensaban. El doctor cambió el ángulo del sensor varias veces, tratando de obtener una imagen más clara. Finalmente, dejó el dispositivo y se volvió hacia ella. Había algo en sus ojos que la hizo apretar los puños instintivamente. No era solo interés profesional. Se acercaba más al shock ante lo que había visto. ¿Usted dijo que su esposo la ha estado tratando durante 5 años? Preguntó, limpiándose las manos con antiséptico. ¿Y qué le ha estado recetando exactamente todo este tiempo? Sofía intentó recordar. Por lo general eran analgésicos hormonales y ocasionalmente supositorios antiinflamatorios. Ricardo siempre insistía en que él conocía su cuerpo mejor que cualquier médico externo. El doctor Moreno se acercó al monitor del ecógrafo y señaló una mancha oscura de forma irregular en el área uterina. «¿Ve este crecimiento?», dijo con la voz tensa. «Es un cuerpo extraño y por todos los indicios ha estado ahí durante mucho tiempo. Parece un dispositivo intrauterino de estilo antiguo o DIU que se ha incrustado en el tejido». Sofía sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿Un DIU?», repitió, sin creer lo que oían sus oídos. «Nunca me han puesto un DIU. Sabría si alguien me hubiera colocado algo así dentro». El doctor sacó el expediente médico que ella había traído y hojeó las páginas. «No hay registros aquí de que se haya insertado un anticonceptivo intrauterino», confirmó. «Pero cosas como esta no aparecen solas. Alguien tuvo que ponerlo, y no fue ayer». Sofía intentó concentrarse, recordar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, pero su memoria no ofrecía nada. Siempre había tenido miedo de los DIU, considerándolos invasivos y peligrosos. Ricardo conocía sus temores y nunca había sugerido ese método anticonceptivo. «Necesito hacer pruebas adicionales», dijo el doctor Moreno, levantándose de su escritorio. «Marcadores inflamatorios, marcadores tumorales, el espectro completo. Lo que estoy viendo en el ecógrafo genera serias preocupaciones. Los tejidos alrededor del cuerpo extraño están alterados. Hay signos de inflamación crónica».
Salió del consultorio, dejándola sola con pensamientos aterradores. Sofía intentó calmarse, buscando una explicación racional. Quizás el doctor estaba equivocado, quizás era otra cosa, no un DIU. Unos minutos después, una enfermera entró en la sala con una bandeja para extraer sangre. La joven mujer trabajó en silencio, pero Sofía notó que intercambió una mirada con el doctor cuando regresó. Había un diálogo silencioso entre ellos, lleno de ansiedad profesional. Doctor, los marcadores inflamatorios están realmente altísimos, dijo la enfermera en voz baja, mostrándole los resultados de una prueba rápida. Sofía escuchó esas palabras y sintió que todo dentro de ella se comprimía de miedo. Algo andaba gravemente mal con su cuerpo, algo que nunca había sospechado. El doctor Moreno se sentó frente a ella y juntó las manos sobre el escritorio. Señora Torres, dijo con seriedad, necesito ser absolutamente honesto con usted. Lo que está en su útero representa una amenaza real para su salud. No es solo un cuerpo extraño, es una fuente de inflamación crónica que podría haber provocado cambios severos en los tejidos. Sacó un formulario de referencia y comenzó a llenarlo. Necesita hospitalización inmediata en el Centro Médico General del Estado para la extracción quirúrgica de este objeto. La operación no puede retrasarse. Cada día que espera aumenta los riesgos. Sofía lo miraba, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Apenas esta mañana era una mujer normal con dolor crónico, y ahora le estaban hablando de cirugía urgente y riesgos graves. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo podía no saber lo que estaba sucediendo dentro de su propio cuerpo? Y una cosa más, agregó el doctor, entregándole la referencia. Dadas las circunstancias bajo las cuales este cuerpo extraño pudo haber terminado en su sistema sin su conocimiento, le recomiendo encarecidamente que contacte a las autoridades. Lo que le sucedió podría calificar como un delito grave. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Sofía tomó la referencia con manos temblorosas, sin comprender todavía la magnitud de lo que enfrentaba. Un crimen. ¿Quién podría haber cometido un crimen contra ella? ¿Quién tenía acceso a su cuerpo cuando estaba vulnerable? Un solo pensamiento, aterrador e imposible, ya estaba comenzando a formarse en las profundidades de su mente. Un pensamiento que no quería entretener, pero que explicaba todo. El pensamiento de que la persona en quien más confiaba en el mundo podría haberle traicionado esa confianza de la manera más monstruosa. Al salir del centro médico, Sofía sintió que el mundo en el que había vivido durante los últimos 17 años se derrumbaba. Un mundo donde Ricardo era un esposo amoroso y un médico atento, donde su matrimonio parecía sólido y confiable. Ahora ese mundo se estaba agrietando, y temía imaginar qué se revelaría cuando finalmente se desmoronara. La sala de operaciones del Centro Médico General del Estado estaba inundada de luz brillante cuando el cirujano, el doctor Héctor Salinas, comenzó a extraer el cuerpo extraño del útero de Sofía. Lo que vio lo hizo detenerse por un momento con sus instrumentos en la mano. El DIU, ennegrecido por el tiempo, estaba tan firmemente incrustado en el tejido que su extracción requería extrema precaución. Los brazos metálicos del dispositivo literalmente cortaban las paredes uterinas, dejando rastros de necrosis e inflamación. Dios santo, murmuró, examinando cuidadosamente el objeto extraído. Este es un DIU Dalcon Shield. Fueron prohibidos hace más de 12 años debido a su alto riesgo de cáncer. La enfermera asistente le entregó un recipiente estéril y el cirujano colocó el DIU adentro. Incluso bajo la capa de acumulación biológica, la forma distintiva del dispositivo era visible. Un dispositivo que alguna vez fue aclamado como un método anticonceptivo revolucionario. El doctor Salinas continuó la operación, limpiando minuciosamente los tejidos dañados y deteniendo el sangrado. El proceso inflamatorio había afectado un área significativa, y en algunos lugares los tejidos se veían sospechosos. Tomó varias muestras para un informe de patología, entendiendo que los resultados podrían ser extremadamente desfavorables.
10 años de un dispositivo causante de cáncer en su cuerpo no podían haber pasado sin consecuencias. Cuando la cirugía terminó, el cirujano personalmente escoltó a la paciente a la unidad de cuidados intensivos. Sofía despertó lentamente de la anestesia. Su mente gradualmente se aclaró. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue el rostro preocupado del doctor Salinas inclinándose sobre su cama. La operación fue un éxito, dijo suavemente, pero su tono contenía una advertencia. Extrajimos el cuerpo extraño, pero lo que encontramos genera serias preocupaciones. Le mostró un recipiente transparente con el DIU ennegrecido adentro. El dispositivo tiene un número de serie, N5692. Definitivamente lo buscaremos en la base de datos para averiguar de dónde vino. Sofía miró el pedazo de metal que había estado envenenando su cuerpo durante 10 años y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. El DIU se veía siniestro. Su superficie estaba cubierta de una película oscura y los bordes afilados claramente habían traumatizado los tejidos circundantes. ¿Cómo pudo algo así haber terminado dentro de ella sin su conocimiento? ¿Cómo no había sentido este cuerpo extraño? El doctor Salinas explicó que los dispositivos de estilo antiguo a menudo se insertaban sin alivio adecuado del dolor, y las pacientes podrían no recordar el procedimiento, especialmente si se realizaba bajo anestesia general durante otra cirugía. Pero la principal preocupación no era la presencia del DIU en sí, sino las consecuencias de su prolongada existencia en su cuerpo. El Dalcon Shield fue retirado del mercado precisamente por su capacidad de causar tumores malignos. Unas horas después, una mujer de traje severo entró en la habitación y se presentó como la detective Lucía Ramírez. Sacó una grabadora y un cuaderno, acomodándose en una silla junto a la cama. Su aparición significaba que el caso había ganado estatus oficial, que lo sucedido estaba siendo tratado como un posible crimen. Señora Torres, comenzó la detective, necesito hacerle algunas preguntas sobre cómo este dispositivo pudo haber terminado en su cuerpo. ¿Su esposo tenía acceso a su expediente médico? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo bajo anestesia general? Estas preguntas le cayeron como golpes de martillo, cada una acercándola más a la terrible verdad. Sofía intentó concentrarse, recordando todos los procedimientos médicos de los últimos años. Solo había estado bajo anestesia general una vez, 10 años atrás, cuando le extirparon el apéndice. En ese momento, Ricardo insistió en que la cirugía se realizara en su clínica privada, no en el hospital de la ciudad. ¿Para qué necesitas médicos externos?, le había preguntado. Yo supervisaré todo personalmente, estaré ahí en cada paso. La detective registró cuidadosamente cada palabra, aclarando detalles de vez en cuando. ¿Quién más estuvo en el quirófano? ¿Cuánto duró la cirugía? ¿Cómo fue el periodo postoperatorio? Sofía respondía mecánicamente, pero con cada pregunta, una terrible sospecha crecía en su alma. Ricardo efectivamente había controlado todo. Había estado ahí de principio a fin. La detective Ramírez explicó que insertar un DIU sin el consentimiento de una paciente califica como un delito grave contra la persona, especialmente considerando que el dispositivo utilizado era conocido por ser peligroso para la salud. La pena máxima por tales acciones podría ser de hasta 12 años en prisión federal. Al día siguiente, sonó el teléfono de la habitación del hospital. Era el laboratorio de registros médicos. La voz en la línea sonaba oficial y seca, pero la información fue como una descarga eléctrica. El DIU con número de serie M5692 fue registrado como desechado el 22 de abril hace 10 años en la misma clínica de salud para mujeres administrada por Ricardo Torres. La detective Ramírez, que estaba presente durante la conversación, inmediatamente contactó a sus colegas para obtener los registros de desecho. Sofía yacía en la cama, sintiendo que la última esperanza de que todo esto fuera un terrible malentendido se desmoronaba. Los hechos se apilaban en un retrato aterrador de traición del hombre al que había confiado su vida. El doctor Salinas
regresó con los resultados del informe urgente de patología, y su rostro era sombrío. Las muestras de tejido tomadas durante la operación mostraron la presencia de células atípicas, características de una condición precancerosa. Displasia de grado 2 requiere tratamiento adicional inmediato y monitoreo oncológico permanente. Esta es una consecuencia directa de la exposición prolongada al dispositivo carcinogénico. El cirujano explicó: si el DIU hubiera permanecido en su cuerpo por otro año o 2, estaríamos lidiando con cáncer avanzado. Tuvo una suerte increíble de haber ido al doctor Moreno cuando lo hizo. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte, no solo para su salud, sino para su matrimonio. Sofía pidió su teléfono para llamar a Ricardo y contarle lo que había sucedido. Pero cuando marcó su número, una mujer desconocida contestó. «Hola, ¿quién es?», preguntó la voz de una mujer con ligera irritación. «Ricardo está ocupado ahora mismo. Está cuidando a una paciente enferma». Sofía colgó en silencio, dándose cuenta de que el engaño de su esposo se extendía mucho más de lo que podía haber imaginado. La detective Ramírez recibió copias de los documentos de la clínica de Ricardo por fax. Según el registro de desecho de dispositivos médicos, el DIU N5692 había sido dado de baja como defectuoso y sujeto a destrucción. La firma junto a la entrada pertenecía personalmente al administrador de la clínica. Pero en lugar de ser destruido, el dispositivo había sido usado para la esterilización secreta de su propia esposa. La detective Ramírez le explicó a Sofía que ahora tenían suficiente evidencia para abrir un caso criminal. Testimonios de testigos, registros médicos, resultados de análisis expertos, todo apuntaba a las acciones deliberadas de Ricardo Torres. Todo lo que quedaba era obtener su confesión o encontrar pistas adicionales que confirmaran el motivo del crimen. Sofía yacía en la habitación del hospital mirando el techo e intentando comprender la escala de la traición. El hombre con quien había vivido durante 17 años, a quien había confiado su cuerpo y su alma, era capaz de una crueldad monstruosa. No solo le estaba mintiendo, estaba destruyendo metódicamente su salud, privándola de la capacidad de tener hijos y exponiéndola al riesgo de cáncer. Pero la realización más horrible fue que todo este tiempo, Ricardo había estado jugando el papel de esposo amoroso y médico. La consolaba cuando se quejaba de dolor, le recetaba tratamiento que no podía ayudar, sabiendo perfectamente bien la verdadera causa de su sufrimiento. Cada consuelo, cada explicación sobre cambios relacionados con la edad, era una mentira cínica. Ahora tenía que luchar no solo por su salud, sino también encontrar la fuerza para enfrentar al hombre que había sido el centro de su mundo durante tanto tiempo. Y aquí quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la escuché, ayúdame a llegar a más personas suscribiéndote al canal. Dale clic a esa campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Tu opinión me importa mucho. Por delante estaban el juicio, la investigación, la necesidad de probar lo que parecía increíble incluso para ella misma. Pero lo más importante, tenía que encontrar la respuesta a la pregunta que más la atormentaba. ¿Por qué Ricardo hizo esto? ¿Qué lo llevó a cometer tal crimen contra su esposa amada? Dada de alta del hospital al tercer día después de la cirugía, Sofía se dirigió directamente a la clínica de salud para mujeres donde trabajaba Ricardo. La detective Ramírez le había dado permiso especial para examinar la oficina de su esposo como parte de la investigación. El guardia de seguridad la dejó entrar a regañadientes, mirando constantemente su teléfono, como si debatiera si avisar al gerente sobre la visita de su esposa. Todo en la oficina de Ricardo era familiar, hasta el más mínimo detalle. El masivo escritorio de roble, la silla de cuero, los diplomas enmarcados en las paredes, la fotografía de su viaje a Cancún. Pero ahora, este entorno familiar parecía un telón de fondo que ocultaba un secreto monstruoso.
Sofía caminó hacia la caja fuerte, cuyo código conocía de memoria. Era su fecha de boda. Dentro de la caja fuerte había documentos que Ricardo consideraba especialmente importantes. Entre ellos, encontró una carpeta gruesa que contenía registros de dispositivos médicos de los últimos 12 años. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, buscando la entrada del 22 de abril de hace 10 años. Y ahí estaba, la entrada sobre el desecho del Dune Inquiry 692, junto a la cual estaba la firma extendida de Ricardo. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y una mujer joven con bata blanca apareció en el umbral. Sofía la reconoció. Era Camila Ruiz, una de las enfermeras de la clínica, siempre alegre y eficiente. Pero ahora el rostro de Camila mostraba confusión y miedo al ver a la esposa del gerente sosteniendo los documentos. «Señora Torres», dijo Camila con incertidumbre, «¿qué está haciendo aquí? El doctor Torres dijo que usted estaba en el hospital después de una cirugía». La enfermera sostenía algo que intentó ocultar detrás de su espalda, pero Sofía alcanzó a ver el empaque distintivo de una prueba de embarazo. «Ya me dieron de alta», respondió Sofía, estudiando cuidadosamente el rostro de la joven mujer. Camila se veía angustiada. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos miraban alrededor. «¿Qué es eso en tu mano?», preguntó Sofía, aunque ya adivinaba la respuesta. La enfermera se puso aún más nerviosa y presionó la prueba contra su pecho. «Es personal», murmuró Camila, pero su voz sonaba poco convincente. Sofía notó un anillo de oro con un pequeño diamante brillando en el dedo anular de su mano derecha. El anillo era sorprendentemente similar a su propio anillo de bodas que Ricardo le había dado 17 años atrás. «Ese es un anillo hermoso», comentó Sofía, señalando la mano de la enfermera. «¿Dónde compraste algo así?» Camila instintivamente escondió su mano detrás de su espalda, pero era demasiado tarde. «Fue un regalo de mi novio», respondió en voz baja, y una nota de desafío entró en su voz, como si estuviera protegiendo algo muy querido. Sofía sintió que todo dentro de ella se tensaba con la premonición de nuevas revelaciones. La traición de Ricardo se extendía aún más de lo que podía haber imaginado. Tenía una amante además de la esterilización secreta, a quien le daba los mismos anillos que le dio a su esposa. Camila intentó salir de la oficina, pero en el pasillo, una mujer mayor con un vientre notablemente redondeado la llamó. Sofía la reconoció como Patricia Vega, una paciente de mucho tiempo de la clínica que había sido monitoreada allí durante años. La mujer se veía cansada, pero feliz, claramente esperando un hijo a una edad madura. «Camila, muchas gracias», dijo la mujer embarazada abrazando a la enfermera. «Si no fuera por ti, no sé cómo lo habríamos logrado con la vivienda para mí y mis hijos. El doctor Torres es un hombre tan amable. Ayudó con el papeleo del apartamento. Mis mayores están tan felices de que van a tener otro hermanito o hermanita». Sofía se congeló al escuchar esas palabras. Significaba que Ricardo tenía hijos con otras mujeres y las estaba ayudando con vivienda. ¿Cuántos secretos estaba ocultando el hombre que consideraba su esposo? Camila notó que Sofía había escuchado la conversación y su rostro se puso blanco de miedo. «Patricia Vega, no aquí», susurró la enfermera, tratando de alejar a la mujer embarazada de la oficina del gerente. Pero era demasiado tarde. Sofía había escuchado suficiente para entender la escala del engaño. Ricardo no solo la había privado de la capacidad de tener hijos, sino que también estaba engendrándolos con otras mujeres. La paciente se fue. Camila permaneció parada en el pasillo, insegura de qué hacer. Sofía salió de la oficina con el libro de registros en sus manos y se acercó a la enfermera. «¿Cuántos hijos tiene él?», preguntó, mirando directamente a los ojos de la joven mujer. Camila intentó negarlo, pero su mirada lo revelaba todo. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó, pero su voz temblaba de angustia. «El doctor Torres solo ayuda a las pacientes. Es un buen médico». Sofía negó con la cabeza,
dándose cuenta de que la enfermera o estaba engañada ella misma o era cómplice de este juego complejo. En ese momento, sonó el teléfono del guardia de seguridad. Había estado observándolas desde su cabina. Sofía escuchó fragmentos de la conversación de los cuales entendió que alguien estaba preguntando al hombre sobre lo que estaba sucediendo en la clínica. Sí, dijo el guardia al teléfono. Su esposa estuvo aquí buscando algo en su oficina. Camila la encontró y estaban hablando de algo. Sofía se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Ricardo seguramente se enteraría de su visita ahora e intentaría ocultar o destruir los documentos incriminatorios. Rápidamente tomó fotos de la página del libro de registros con la entrada del desecho del DIU, así como varias otras entradas sospechosas en su teléfono. Camila estaba cerca, claramente en un estado de conflicto interno. Por un lado, era leal a Ricardo. Por el otro, veía a su esposa sufriendo y sabía que algo estaba terriblemente mal. La prueba de embarazo en su mano era prueba elocuente de que ella era más que solo una enfermera para el gerente de la clínica. Sofía decidió arriesgarse. ¿Es de él?, preguntó, señalando la prueba en la mano de Camila. La enfermera no respondió, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Las lágrimas brotaron de sus ojos y presionó la prueba contra su pecho, como protegiendo a su futuro hijo de un mundo cruel. Me prometió que se divorciaría de ti. Finalmente, dijo Camila apenas audible. Me dijo que estabas enferma, que no podías tener hijos, que tu matrimonio había muerto hace mucho tiempo. No sabía que él fue quien te enfermó. Estas palabras sirvieron como confesión, confirmando el peor temor de Sofía. ¿Cuántos hijos tienen juntos?, preguntó Sofía, sintiendo que su mundo giraba de horror. Camila la miró, sus ojos llenos de lágrimas y remordimiento. 2, susurró. Valentina tiene 6 años y Mateo tiene 4. Piensan que papi trabaja en otra ciudad, por eso rara vez viene a casa. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Resultó que mientras ella sufría del dolor causado por el DIU incrustado, Ricardo estaba creando una familia paralela con una joven enfermera. Estaba criando a los hijos de los que la había privado. Jugaba el papel de padre amoroso para algunos y esposo indiferente para otra. El guardia de seguridad terminó su conversación y se dirigió hacia ellas, claramente habiendo recibido instrucciones de Ricardo. Señora Torres, dijo con cortesía forzada, necesito pedirle que abandones el edificio. El gerente dijo que usted no tiene derecho a estar aquí sin su presencia. Sofía sabía que su tiempo se había acabado. Rápidamente salió de la clínica, llevándose consigo las fotos de los documentos y el terrible conocimiento de la doble vida de su esposo. En el auto, llamó a la detective Ramírez y le contó lo que había descubierto. Ahora tenían no solo prueba de un crimen contra su salud, sino también un motivo que explicaba las acciones de Ricardo. La detective Ramírez escuchó con atención y prometió interrogar inmediatamente a Camila Ruiz como testigo. También planeaba obtener una orden para registrar la casa y el lugar de trabajo de Ricardo para incautar todos los documentos que pudieran arrojar luz sobre su actividad criminal. Sofía condujo a casa, dándose cuenta de que su vida estaba completamente arruinada. El hombre en quien más confiaba en el mundo era capaz de traición monstruosa. No solo la había privado de su salud y la posibilidad de la maternidad, sino que también la había engañado durante años, construyendo una familia con otra mujer. Ahora tenía que encontrar la fuerza para una confrontación final con el hombre que había sido el centro de su mundo durante tanto tiempo. Por delante estaban el juicio, la exposición, la necesidad de probar lo que parecía increíble. Pero lo más importante, necesitaba aprender a vivir de nuevo, libre de ilusiones sobre el amor y la lealtad del hombre que la había traicionado de la manera más cruel. La casa recibió a Sofía con su silencio habitual, pero ahora ese silencio se sentía siniestro, lleno de secretos ocultos y mentiras. Entró en la oficina doméstica de Ricardo, donde estaba su computadora personal, una máquina que nunca había tenido razón de usar antes.
Adivinó la contraseña en el tercer intento. Era el cumpleaños de su madre, la persona que consideraba más importante en su vida. El escritorio estaba ordenadamente organizado. Las carpetas contenían documentos médicos, artículos científicos, fotos de conferencias, pero una carpeta con un nombre inusual se destacaba. Por siempre ahora, que inmediatamente llamó su atención. Sofía hizo clic en ella y su corazón se detuvo ante lo que apareció en la pantalla. Dentro de la carpeta había cientos de fotos de Camila en poses íntimas, fotos de sus viajes juntos, cenas románticas y salidas con niños pequeños. En una foto, Ricardo sostenía a una niña de unos 6 años que se parecía notablemente a él. Junto a ella estaba un niño más joven, también con sus rasgos característicos. Estos eran Valentina y Mateo, que Camila había mencionado. Pero el descubrimiento más aterrador fue la correspondencia que abarcaba más de 6 años. Sofía abrió el archivo de mensajes y comenzó a leer, sintiendo que todo dentro de ella se contraía de horror con cada línea. La correspondencia comenzaba con preguntas ordinarias de trabajo, pero gradualmente se movía hacia confesiones personales y planes para el futuro. En un mensaje fechado 4 años atrás, Ricardo le escribió a Camila sobre sus planes. No te preocupes, cariño. Resolví el problema con Sofía de una vez por todas. Le di un pequeño regalo durante su apendicectomía. Definitivamente no va a tener hijos ahora y podemos estar juntos sin más preguntas sobre herederos. Sofía releyó el mensaje varias veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Significaba que Ricardo había planeado fríamente su esterilización, discutiéndola con su amante como si fuera una tarea rutinaria de trabajo. No había cedido a un impulso momentáneo durante la cirugía. Se había preparado para este crimen con anticipación. La correspondencia se volvía aún más cínica. Ricardo le contaba a Camila cómo consolaba a su esposa cuando se quejaba de dolor, cómo le recetaba tratamiento inútil, conociendo la verdadera causa de su sufrimiento. Incluso bromeaba al respecto, llamándose a sí mismo un médico brillante que había resuelto 2 problemas a la vez: deshacerse de la necesidad de tener hijos con su esposa y ganar la oportunidad de formar una nueva familia. En otra carpeta, Sofía encontró copias escaneadas de documentos bancarios que destrozaron por completo su imagen de su esposo. Transferencias mensuales a Camila Ruiz por 5,000 pesos etiquetadas como manutención para Valentina y Mateo. Resultó que Ricardo estaba apoyando oficialmente a 2 hijos de su amante, mientras convencía a su esposa de que su presupuesto familiar no les permitiría tener hijos propios. También había documentos para la compra de un apartamento a nombre de Camila, pólizas de seguro para los niños y planes para su educación. Ricardo había creado una familia paralela completa en la cual vertía no solo dinero sino también emoción. En la correspondencia, llamaba a Valentina su princesa y a Mateo su heredero. Mientras tanto, veía a su esposa como una carga de la que deshacerse de la manera menos dolorosa posible. Era especialmente doloroso leer los mensajes de los últimos meses, donde Ricardo discutía planes de divorcio con Camila. Escribió que esperaría hasta que Sofía desarrollara cáncer del DIU incrustado, entonces podría divorciarse de ella bajo el pretexto de no poder manejar el estrés psicológico de la enfermedad de su esposa. La opinión pública estaría de su lado y los activos permanecerían suyos. Sofía guardó todos los archivos descubiertos en una memoria USB, entendiendo que estas eran las piezas clave de evidencia del crimen de su esposo. Pero emocionalmente estaba completamente destrozada, dándose cuenta del alcance de la traición. El hombre con quien había vivido durante 17 años no solo la había engañado, sino que había destruido metódicamente su vida, planeando cada paso de esa destrucción. Sonó el teléfono. El nombre de la detective Ramírez se iluminó en la pantalla. «Señora Torres», dijo la voz familiar, «tengo noticias para usted, y no son buenas. Recibimos los resultados del análisis de tejido adicional tomado durante la cirugía.
Usted tiene cambios precancerosos de segundo grado. Esta es una consecuencia directa de la presencia prolongada del DIU carcinogénico en su sistema. Sofía escuchó la explicación de la detective, sintiéndose entumecida de horror. Significaba que Ricardo no solo la había privado de la capacidad de tener hijos, efectivamente la había sentenciado a una muerte dolorosa por cáncer. Si no hubiera ido al doctor Moreno, habría tenido cáncer avanzado en 1 año o 2, con mínimas posibilidades de recuperación. La detective Ramírez continuó explicando los aspectos legales del caso. Ricardo ahora enfrentaba cargos no solo de causar daño corporal grave, sino también de intento de asesinato. La sentencia máxima por los cargos combinados podría ser de hasta 18 años en prisión. La detective también le informó que había obtenido una orden para registrar la casa e incautar todos los documentos relacionados con el caso. Sofía le contó sobre la correspondencia descubierta y los documentos bancarios que confirmaban el motivo del crimen. La detective Ramírez escuchó con atención y le pidió que no tocara la computadora hasta que llegaran los expertos para no comprometer la integridad de la evidencia digital. El registro estaba programado para la mañana siguiente, pero la detective advirtió que Ricardo podría intentar regresar a casa y destruir la evidencia. Justo cuando Sofía terminó su conversación con la detective Ramírez, escuchó que la puerta principal se abría en el pasillo. Su corazón se detuvo de miedo. No esperaba que Ricardo regresara tan temprano. Cariño, su voz llamó desde el pasillo. Regresé temprano, tengo una sorpresa para ti. Su tono sonaba como siempre, afectuoso y cuidadoso, pero ahora ese afecto se sentía como una máscara repulsiva. Sofía rápidamente cerró todos los archivos en la computadora, pero dejó la pantalla con la correspondencia abierta. Que él vea que su secreto estaba expuesto, que entienda que el juego había terminado. Sacó el recipiente con el DIU extraído de su bolso, que el doctor Salinas le había dado como evidencia física. Los pasos de Ricardo se acercaban a la oficina, y Sofía se preparó para la conversación más difícil de su vida. Estaba a punto de mirar a los ojos del hombre que había estado matándola metódicamente durante 10 años, mientras jugaba el papel de esposo amoroso y médico atento. Tenía que encontrar la fuerza para resistir sus mentiras y manipulaciones. La puerta de la oficina se abrió y Ricardo apareció en el umbral con un ramo de rosas rojas en sus manos. Se veía descansado y feliz, claramente anticipando una reunión con su esposa después de una semana separados. Pero su expresión cambió instantáneamente cuando vio a Sofía en su computadora con la correspondencia abierta en la pantalla. Sofía dijo con incertidumbre, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás revisando mi computadora? Su voz temblaba y sus ojos iban y venían entre la pantalla y el rostro de su esposa, tratando de evaluar la escala del desastre. Las rosas cayeron de sus manos y se esparcieron por el piso, terminando simbólicamente su idilio familiar. Sofía silenciosamente giró el monitor hacia él para que pudiera leer sus propias palabras sobre darle un pequeño regalo durante la cirugía. Ricardo se puso pálido, dándose cuenta de que sus secretos más terribles estaban expuestos. El miedo brilló en sus ojos, luego ira, luego miedo de nuevo. Sabía que su carrera, reputación y libertad colgaban de un hilo. No es lo que piensas, comenzó, tratando de encontrar una explicación para lo inexplicable. Puedo explicar todo. Fue una necesidad médica. No entiendes todas las circunstancias. Pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Sus palabras eran confusas y sus manos temblaban de tensión nerviosa. Sofía se levantó del escritorio y caminó hacia él, sosteniendo el recipiente con el DIU ennegrecido. Aquí está tu pequeño regalo, dijo en voz baja, pero su voz era firme. Durante 10 años me envenenaste desde adentro con esta basura. Me privaste de la capacidad de tener hijos, me llevaste a una condición precancerosa y todo este tiempo jugaste el papel de esposo amoroso. Ricardo intentó arrebatar el recipiente de sus manos, pero Sofía retrocedió. Su máscara finalmente se cayó.
y ella vio el verdadero rostro del hombre con quien había vivido durante la mitad de su vida. Era el rostro de un depredador acorralado, listo para hacer cualquier cosa para salvar su pellejo. Un hombre para quien ella nunca había sido nada más que un obstáculo para la felicidad con otra mujer. Ricardo estaba parado en el umbral de la oficina. Su rostro cambiaba rápidamente de expresión de sorpresa a comprensión, de miedo a desesperación. Las rosas yacían en el piso, sus pétalos rojos esparcidos por la alfombra, creando una imagen siniestra de un idilio arruinado. Vio su correspondencia con Camila en la pantalla de la computadora. Entendió que sus secretos más terribles estaban expuestos, pero aún intentaba encontrar una manera de escabullirse de la situación. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?», repitió, dando un paso hacia la habitación. «¿Por qué estás hurgando en mis archivos personales? Esto es una violación de privacidad. No tienes derecho». Su voz temblaba de tensión nerviosa y sus manos se cerraban en puños. Todavía intentaba jugar el papel de esposo ofendido, cuya privacidad había sido violada. Sofía lentamente se volvió hacia él, sosteniendo el recipiente con el DIU ennegrecido en sus manos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con el fuego frío de la justa indignación. «¿Esta es tu sorpresa?», preguntó en voz baja, sosteniendo el recipiente en alto. «Durante 10 años me envenenaste desde adentro con esta basura. Me privaste de la capacidad de tener hijos, me llevaste a una condición precancerosa». Ricardo se lanzó hacia ella, tratando de arrebatar la evidencia de sus manos. «¡Dame eso!», gritó, perdiendo los últimos restos de su autocontrol. «No entiendes lo que estás haciendo. Esto podría arruinar mi carrera, mi reputación». Sofía lo esquivó, presionando el recipiente contra su pecho. Por primera vez en todos sus años de matrimonio, vio el verdadero rostro de su esposo sin máscaras ni pretensiones. En ese momento, sonaron pasos en el pasillo y la voz de la detective Ramírez cortó el tenso silencio. «Ricardo Nicolás Torres», dijo en tono oficial, entrando en la oficina acompañada de 2 policías. «Usted está bajo arresto por sospecha de causar daño corporal grave e intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio». Ricardo se volvió hacia los recién llegados. Su rostro estaba contorsionado de horror. «Esto es un malentendido», comenzó, tratando de mantener su dignidad. «Soy un médico respetado, gerente de clínica. Tengo una reputación impecable. No pueden arrestarme basándose en las acusaciones delirantes de mi esposa, mentalmente inestable». La detective Ramírez sacó esposas. Su rostro permaneció profesionalmente impasible. «Tenemos toda la evidencia necesaria, incluyendo resultados de examen médico, documentos de desecho del DIU y testimonio de testigos. Su esposa nos ha proporcionado correspondencia en la cual usted mismo confesó el crimen cometido». Justo entonces, Camila irrumpió en la casa. Su rostro estaba bañado en lágrimas y agarraba su teléfono celular. «Ricardo», gritó. «El guardia de la clínica me llamó y dijo que llegó la policía. ¿Qué está pasando?». Al ver las esposas en las manos de la detective, corrió hacia su amante tratando de protegerlo. «Te diré todo», sollozó Camila, volviéndose hacia la detective Ramírez. «Fue su idea, no mía. Me dijo que su esposa era infértil de nacimiento, que no habían vivido como marido y mujer durante mucho tiempo. No sabía que él la enfermó a ella mismo». Su confesión se derramó, destruyendo las últimas esperanzas de salvación de Ricardo. Ricardo empujó a Camila y se volvió hacia Sofía. Un último intento de justificar sus acciones brilló en sus ojos. «Hice esto por nosotros», dijo desesperadamente. «Tú misma dijiste que no estabas lista para tener hijos, que querías construir tu carrera primero. Solo te ayudé a evitar un embarazo no deseado». Sofía lo miró con disgusto, incapaz de creer que este hombre todavía intentaba cambiar la culpa hacia ella. «Quería esperar 1 año, no quedar permanentemente infértil», respondió fríamente. «Me privaste del derecho a elegir,
Me sentenciaste al sufrimiento y la enfermedad. Y todo por ella, por tus hijos con tu amante. La detective Ramírez puso las esposas a Ricardo, ignorando sus protestas e intentos de resistir. Camila Ruiz se dirigió a la mujer llorosa. Necesita venir con nosotros para dar su declaración. Usted es un testigo clave en este caso. La enfermera asintió, entendiendo que su vida también había cambiado fundamentalmente. Ricardo fue conducido hacia la salida, pero seguía volviéndose hacia Sofía, tratando de encontrar un destello de su antiguo amor en sus ojos. Sofía, suplicó, podemos arreglar todo. Encontraré a los mejores médicos. Te curaremos. No arruines nuestra familia por un error. Sus palabras sonaban patéticas y poco convincentes, incluso para él mismo. Sofía observó en silencio cómo el hombre con quien había vivido durante 17 años era llevado. No sentía ninguna emoción aparte de vacío y alivio. Ese hombre había muerto para ella en el momento en que leyó su correspondencia con su amante. Lo que estaba siendo llevado ahora era solo un cascarón dentro del cual acechaba un extraño y un enemigo. Camila se demoró en el umbral. Su mirada vacilaba entre Sofía y Ricardo que partía. Realmente no lo sabía, susurró. Él dijo que estabas enferma de nacimiento. Los doctores te habían prohibido quedar embarazada. Pensé que lo estaba ayudando a encontrar felicidad con una mujer que pudiera darle hijos. Sofía la miró con lástima, dándose cuenta de que Camila también era una víctima de la manipulación de Ricardo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó en voz baja. 28, respondió la enfermera. Sofía negó con la cabeza, dándose cuenta de que Ricardo había seducido a una mujer muy joven cuando apenas tenía 22. Él también te usó, dijo Sofía. Te prometió divorciarse de mí, casarse contigo, pero en realidad solo quería una amante joven e hijos por el lado. Si no fuera por toda esta situación, nunca me habría dejado porque yo le proporcionaba estabilidad y respetabilidad. Camila lloró aún más fuerte, dándose cuenta de la verdad de las palabras de Sofía. ¿Qué pasará con mis hijos ahora?, sollozó. ¿Cómo les explicaré que su papi es un criminal? ¿Cómo los mantendré sin su ayuda? Sofía sintió simpatía por ella, a pesar de todo lo que había sucedido. La detective Ramírez regresó por Camila, esperando pacientemente a que terminara de hablar con Sofía. Realmente necesitamos irnos, dijo la detective gentilmente. Cuanto antes procesemos todas las declaraciones, antes podrá volver con sus hijos. Sofía se quedó sola en su casa, que de repente se sintió vacía y ajena. Los documentos incautados por los expertos forenses, las cintas policiales en la entrada de la oficina, los pétalos de rosa esparcidos por el suelo, todo esto creaba una sensación de irrealidad, como si su vida anterior se hubiera desintegrado en cuestión de horas, y todavía no entendía cómo vivir en este nuevo mundo sin ilusiones. Tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Diana, quien había estado apoyándola durante toda esta pesadilla. Diana llegó una hora después y la encontró sentada en la cocina, mirando una taza de té frío. Sin decir palabra, la abrazó y la dejó llorar por primera vez desde que todo esto comenzó. Durante las siguientes semanas, el caso de Ricardo Torres se convirtió en el escándalo médico más grande de Monterrey. Los periódicos locales publicaban artículos sobre el prestigioso ginecólogo que había esterilizado secretamente a su propia esposa para construir una familia con su amante. Las redes sociales explotaron con indignación y pacientes anteriores de la clínica comenzaron a presentarse exigiendo nuevos exámenes para asegurarse de que no habían sido víctimas de manipulaciones similares. El Consejo Médico Estatal revocó inmediatamente la licencia de Ricardo para ejercer la medicina. La clínica de salud para mujeres donde había trabajado durante 15 años enfrentó múltiples demandas de pacientes que afirmaban haber recibido tratamiento inadecuado. La reputación que Ricardo había construido meticulosamente durante décadas se derrumbó en cuestión de días. Durante la investigación preliminar, salieron a la luz detalles aún más perturbadores. Resultó
que Ricardo había estado falsificando los expedientes médicos de Sofía durante años, registrando condiciones inexistentes para justificar su tratamiento inútil. También se descubrió que había usado fondos de su cuenta bancaria conjunta para mantener a su familia secreta, sin su conocimiento o consentimiento. El juicio comenzó 3 meses después de su arresto. Sofía se sentó en la sala del tribunal, observando al hombre que alguna vez había amado mientras se sentaba en el banquillo de los acusados. Ricardo se veía demacrado y envejecido, su antigua confianza completamente desaparecida. Su abogado defensor intentó argumentar que había actuado con las mejores intenciones médicas, pero la abrumadora evidencia en su contra hizo que esa defensa fuera imposible. Camila también testificó, admitiendo su relación con Ricardo y confirmando que él le había dicho que Sofía era estéril de nacimiento. La enfermera había traído a sus 2 hijos pequeños al tribunal, y cuando Valentina y Mateo vieron a su padre en el banquillo de los acusados, comenzaron a llorar, sin entender por qué papi estaba en problemas. El testimonio más devastador vino del doctor Gabriel Moreno, quien explicó en detalle los daños causados por el DIU incrustado y el alto riesgo de cáncer que Sofía había enfrentado. El cirujano doctor Héctor Salinas mostró fotografías médicas de los tejidos dañados, haciendo que varios miembros del jurado desviaran la mirada con horror. El fiscal presentó la correspondencia entre Ricardo y Camila como evidencia del motivo y la premeditación. Cuando las palabras de Ricardo sobre darle a su esposa un pequeño regalo durante la cirugía fueron leídas en voz alta en la sala del tribunal, hubo un murmullo audible de indignación entre los espectadores. Ricardo intentó hablar en su propia defensa, afirmando que había actuado por desesperación, que amaba tanto a Camila que había perdido el juicio. Pero sus palabras sonaban huecas y poco convincentes. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de regresar con un veredicto. Culpable en todos los cargos: causar daño corporal grave, intento de asesinato, fraude médico y malversación de fondos. El juez lo sentenció a 18 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. También le ordenó pagar una compensación sustancial a Sofía por daños físicos, sufrimiento emocional y gastos médicos. Cuando el veredicto fue leído, Ricardo se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. Sofía sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Justicia había sido servida, pero nada podría devolverle los años robados, la salud dañada o la capacidad de tener hijos. Después del juicio, Sofía se enfocó en su recuperación física y emocional. Se sometió a tratamiento oncológico preventivo para las células precancerosas, con chequeos regulares para monitorear cualquier cambio. Los doctores le aseguraron que habían atrapado el problema a tiempo y sus posibilidades de recuperación completa eran excelentes. También comenzó terapia para procesar el trauma de la traición y reconstruir su sentido de confianza. Era un proceso lento y doloroso, pero con el apoyo de Diana y otros amigos cercanos, gradualmente comenzó a sanar. Un año después del juicio, Sofía estaba sentada en un café en el centro de Monterrey, disfrutando del sol cálido en su rostro. Su teléfono sonó, mostrando un mensaje de una organización de derechos de las pacientes que le pedía que hablara en una conferencia sobre ética médica y consentimiento informado. Ella sonrió, dándose cuenta de que su terrible experiencia podría ayudar a prevenir que otras mujeres sufrieran abusos similares. Escribió una respuesta afirmativa, sintiendo un renovado sentido de propósito. Su vida había sido destrozada por la traición de Ricardo, pero se negaba a ser definida por lo que él le había hecho. Estaba reconstruyéndose a sí misma, más fuerte y más sabia que antes. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Sofía reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que la confianza debe ganarse continuamente, no darse ciegamente. Había aprendido a escuchar su intuición cuando algo se sentía mal. Y más importante, había aprendido que merecía respeto
honestidad y cuidado genuino, no las mentiras y manipulaciones que había soportado durante tanto tiempo. La historia de Ricardo Torres se convirtió en un caso de estudio en facultades de medicina en todo México, utilizado para enseñar a futuros doctores sobre la importancia de la ética médica y las graves consecuencias de abusar de la confianza del paciente. La clínica donde había trabajado implementó nuevos protocolos para prevenir que cualquier médico tratara a miembros de la familia sin supervisión externa. En cuanto a Camila, ella se mudó a otra ciudad con sus hijos, tratando de comenzar de nuevo lejos del escándalo. Ocasionalmente enviaba cartas de disculpa a Sofía, quien nunca las respondió. Algún perdón era simplemente imposible, y Sofía había hecho las paces con eso. 2 años después del juicio, Sofía conoció a alguien nuevo, un profesor de literatura llamado Alejandro, que la trataba con la gentileza y el respeto que siempre había merecido. Él conocía toda su historia y la admiraba por su fortaleza y resistencia. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre una base de honestidad y comunicación abierta, todo lo que había faltado en su matrimonio con Ricardo. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Alejandro tomó su mano y le dijo: «Sofía, quiero que sepas que nunca te daré razones para dudar de mí. Tu confianza es un regalo que nunca daré por sentado». Ella sonrió, sintiendo calidez en su pecho. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría tener el amor y la felicidad que siempre había deseado. La pesadilla que Ricardo había creado se estaba desvaneciendo gradualmente en el pasado, reemplazada por un futuro lleno de posibilidad y esperanza. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en esta historia tan intensa y conmovedora. Si este relato tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la confianza y el respeto en nuestras relaciones, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales que nos hacen cuestionar, sentir y aprender. No olvides dejar tu comentario contando qué te pareció la historia de Sofía. ¿Conoces alguna historia similar? ¿Qué lecciones sacaste de este relato? Tu experiencia y tus palabras pueden ayudar a otra persona que esté pasando por algo parecido. Recuerda que no estás solo y que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, cuídate mucho y valora a quienes realmente te valoran a ti.